los siguientes minutos, Vermeer, Johannes Vermeer, pintor del barroco holandés, va a ser nuestro protagonista. Él es uno de los pintores neerlandeses pues, más reconocidos del arte barroco. Vivió además durante la llamada Edad de Oro neerlandesa, donde las Provincias Unidas de los Países Bajos pues, experimentaron un extraordinario florecimiento tanto político como económico como cultural. Para hablar de esta figura reconocida, aunque su obra no es muy extensa, pero que fascina al público que la ve, está con nosotros la catedrática de Historia del Arte de la UNED, Alicia Cámara. Bienvenida. Gracias, Isabel. Bien, yo creo que la primera pregunta podría ser ¿por qué precisamente dentro del arte barroco neerlandés se ha elegido a Vermeer? Pues aunque haremos programas también sobre otros pintores, creo que en este momento, cuando hablamos del posible tema, ha funcionado un poco mi propia fascinación por este pintor. No es que yo no admire a Rembrandt o a Hals o a otros pintores, pero Vermeer a mí me produce unas ciertas resonancias, esa fascinación, la luz. Creo que de cara a lo que es el barroco, para tratar el tema de la luz y de la pintura de género, es decir, muchos temas vamos a ver, pero quizá ha influido un poquito mi propia sensibilidad a la hora de elegirlo como primero de esta serie que haremos. Por empezar dando una pincelada en cuanto a sus datos biográficos, diremos que nació en el año 1632 y que murió en 1675, por lo tanto murió joven, con 42, 43 años. Él era de confesión calvinista, era protestante, se casó con una católica, lo cual le trajo también sus y se complicaciones. Convirtió al catolicismo. Efectivamente, se convirtió al catolicismo, tuvo muchísimos hijos, en vida pues fue famoso, tuvo mecenas, logró vender, sin embargo, murió con muchas deudas y murió pobre. Sí, murió con muchas deudas, intentando también la familia recuperar obras que habían sido mal vendidas de alguna manera. Tiene muy poca producción este pintor, 30 y tantas obras, 40 obras según los catálogos que se vean, pero son muy pocas. En este sentido también hay que hablar de que es que la pintura en Holanda es muy distinta, cómo funciona con respecto a la clientela, de cómo funcionan los artistas en la Europa católica o en los Países Bajos del Sur, en Flandes, lo que quedó bajo el dominio español, y funcionan de una manera distinta el comercio de pinturas. Entonces, de Vermeer sí que sabemos pues que aunque tenga poca producción pictórica, él fue también comerciante de cuadros, lo mismo que lo había sido su padre. Es hijo de un posadero, pero que además de posadero vendía obras de arte, cuadros, en una sociedad que tiene un gusto enorme por la pintura, como decía algún viajero inglés por ahí, que hasta los zapateros tenían obras de pintura en sus casas. Y es que la pintura en Holanda es que tiene unas connotaciones muy distintas a las que estamos acostumbrados a ver. Funciona distinta al mercado del arte, lo cual puede explicar también que llegara en ese momento final de una cierta pobreza. Hablaremos a lo largo del programa precisamente de eso, de cómo, de alguna manera, pues burgueses, por ejemplo, podían tener obras de arte algo impensable en otras zonas de Europa, bueno, donde ni siquiera existía ese concepto de empezar con la burguesía, eso no existía. No, bueno, hay una cierta burguesía, pero no de la misma manera. Aquí es una burguesía enriquecida. Una de las primeras consecuencias que tiene ese tipo de clientela es que el formato de las obras es un formato menor, porque no están hechas para los grandes palacios del barroco, están hechas para estas viviendas burguesas. Y luego también los mismos temas, porque en Holanda es la pintura de género, la pintura cotidiana, de la vida cotidiana. No grandes historias, es decir, si pintan paisajes, no son esos paisajes que pretenden recordar obras de Ariosto o de Tasso, paisajes sublimados, sino paisajes en los que hay vacas, hay barquitos, hay molinos, es decir, lo que es la vida cotidiana de una sociedad próspera, de una sociedad rica, que vive de eso, que se enorgullece de eso y que lo quiere ver reflejado en su pintura. Es otra concepción. Y en ese sentido, ¿sería esta una de las características de la pintura, no solamente de Vermeer, sino de la pintura holandesa del barroco, junto a otras, claro?
Sí, es una de las características generales de la pintura holandesa del barroco. Hay obras de tema religioso, ¿no? En el caso de Vermeer, bueno, en los fondos de alguna obra sí lo vemos, pero claro, el tema condiciona todo este tipo de sociedad. Uno pinta para la demanda y la demanda lo que les está pidiendo es esto, y es más, creo que debemos comentar que es donde se consolida en el barroco en Holanda la figura del marchante, la figura pues lo mismo que fue Vermeer, un vendedor de cuadros, de pintura. No es que no existiera en Italia. Caravaggio, por ejemplo, conoció al cardenal del Monte gracias a un marchante, y los marchantes difundieron pintura italiana al resto de Europa, pero digamos que de esta manera, en el 17, en este norte de Europa, se va consolidando esa figura del marchante, que tiene mucho que ver con lo difíciles de trato que a veces eran los pintores para los clientes y con el hecho de que también los grandes clientes ya desaparecen, esos grandes mecenas. No los hay. Vermeer no tuvo un coleccionista que coleccionó muchas obras suyas, pero no tiene ese gran mecenas detrás. Y otra de las características del arte barroco holandés sería el tratamiento de la luz. Sí, el tratamiento de la luz, el uso de la luz a la hora de componer las formas de los espacios es característico no solo de la pintura holandesa, sino de toda la pintura del barroco. Y es una de las cosas que hacen de Vermeer un pintor excepcional. La luz en la pintura holandesa lo que no tiene son los fuertes claroscuros de la pintura de Caravaggio, por ejemplo. Realmente todas las afirmaciones ya sabemos, Isabel, que son matizables, ¿no? Porque estoy recordando ahora mismo, por ejemplo, La joven de la perla, que emerge de un fondo absolutamente oscuro y ahí se recorta esa cabeza iluminada que se vuelve hacia nosotros con el brillo de la perla, que por cierto, por muy bonita que fuera la película y la novela, creo que como la obra de Vermeer, nada lo puede superar. Es una de las figuras más impresionantes pintadas por este pintor. Y el tema de la luz en la pintura holandesa en general y en Vermeer, además muchas veces pinta la ventana, entra la luz por la ventana, hay un estudio de luz natural, de ver realmente cómo está funcionando esa luz en los interiores a través de unos vidrios, a veces con colores, a veces con dibujo. Entonces el tema de la luz es un tema esencial en la pintura del barroco y esencial en la obra de Vermeer. ¿Y usó Vermeer la cámara oscura? En todo caso, ¿qué era la cámara oscura y cómo la utilizaban? La cámara oscura es una especie de artefacto y a través de un sistema de espejos, y luego ya se incorporan lentes también, lo que se hace es que se puede ver reflejado en un papel, en una superficie horizontal, lo que el ojo contempla desde la verticalidad. Entonces es como el precedente de la cámara fotográfica, con lo cual en ese ansia del realismo que tiene la pintura del barroco y el avance de la ciencia moderna a la hora de investigar la realidad, porque de hecho en origen nace, parece ser, para poder estudiar los astros sin mirarlos directamente. Entonces, de alguna manera sí que puedes tener una imagen absolutamente fiel de lo que se está contemplando a través de esos sistemas de lentes y de espejos. Pero está un poco cuestionado el tema de si lo usa o no. Por ejemplo, se ha dicho siempre que la usó en la vista de Delft. Delft es la ciudad en la que la historiografía conoce a Vermeer como Vermeer de Delft, porque es la ciudad en la que él vivió y en la que él desarrolló su pintura. Pues la vista de Delft, que es una de las vistas urbanas más famosas del barroco, es una vista que se ha dicho que ahí se usó la cámara oscura, pero con matices, según los historiadores, porque él, por ejemplo, hay una puerta de la ciudad que la mueve de sitio, la puerta de Rotterdam. Es decir, está usando a lo mejor algunos fragmentos en algún momento, pero no de una manera tan sistemática como se quiso pensar al principio. Y, por cierto, y antes de dejarlo, la vista de Delft, según Marcel Proust, era la pintura más bella del mundo. Es decir, estamos hablando de un pintor con mayúsculas. Estamos hablando de pinturas, todas ellas, diría yo, que bellísimas y que de alguna manera sí es verdad que recuerdan quizá por la perfección pues una fotografía de esas, pero esas fotografías maravillosas, quiero decir, de esas en las que destacan lo que quiere destacar. Y hablando de realismo, que yo creo que ha salido la palabra ya a lo largo del programa alguna vez, ¿verdaderamente son realistas las pinturas o es un aparente realismo? Bueno, son muy verosímiles, muy reales, pero yo no sé si un fotógrafo es capaz de captar una luz
o unos volúmenes como los de La lechera, por ejemplo, como lo hace este pintor. Y también hay otra cuestión, puede haber un sentido simbólico en todo esto, es decir, el de la mujer con una balanza es el cuadro que normalmente se analiza más en ese sentido, porque tiene al fondo una representación del juicio final en esa imagen, con lo cual puede estar aludiendo a que en el juicio final se pesan las almas de los hombres. Como hay unas perlas sobre la mesa, puede haber una alusión a la virginidad, pero también las perlas son símbolo de orgullo. No se sabe exactamente, o simplemente es una reflexión sobre lo que es la caducidad y cómo hay que pesar el bien y el mal, y eso debe regir la vida de los hombres, el equilibrio a lo largo de la vida. Porque lo que sí transmite muchas de las imágenes de Vermeer son escenas de intimidad, muchas veces con mujeres solas, una intimidad, digamos, en la que no tenemos por qué entrar. Estamos mirándolos, pero no exige, no quiere ninguna complicidad con nosotros. Hay otras en que sí, claramente, la joven de la perla o la mujer del sombrero rojo, la chica del sombrero rojo, esas sí, pero hay otras en las que no. Porque en el caso, por ejemplo, de la joven de la perla, lo que hace la imagen es mirarnos, mira al espectador. La imagen nos mira. Casi se podría pensar que es esta figura la que nos está convirtiendo a nosotros en un cuadro. Es decir, casi nosotros nos hemos convertido en ese cuadro silencioso, pero son cuadros silenciosos los de Vermeer, pero llenos de... Es la carta que llega y la mujer está leyendo algo del exterior, es la zozobra, es el conocimiento, es el placer de los sentidos, el día a día, la vida cotidiana, la satisfacción de un trozo de pan, la música, reflexiones sobre la mirada, el espejo, sobre la pintura. Es que, claro, es muy amplio. Seguimos por el universo femenino, este universo que él plasma como nadie y además dentro de unos interiores domésticos, porque parece que recrea lo que es ese universo a veces cerrado, podemos decir, de la mujer en la época. Lo que pasa es que no es tan cerrado. Llegan noticias de fuera, se escriben noticias hacia afuera, hay un profesor de música, a veces hay algún hombre, se están realizando funciones, tareas, no es una inactividad. Es decir, hay muchas posibilidades de lectura, es decir, es una intimidad en la que la soledad no pesa. Pero le gusta retratar a mujeres. Sí. Es bastante general, en la pintura holandesa, no es solamente Vermeer, pero sí le gusta retratar el tema femenino. Hay veces que lo hace con el tema masculino, hay dos obras fantásticas, que son la del astrónomo y la del geógrafo, que son dos obras también con la luz, la ventana. Ahí está hablando de otros mundos, de la medición del universo, del conocimiento del universo, en una sociedad de navegantes, de comerciantes, de la época de los grandes descubrimientos. Es la pasión por la ciencia. ¿Este sería el papel que juegan los hombres en el universo de Vermeer? Sí y no, porque también a veces aparecen simplemente como acompañantes de la mujer. Ahí ya hay muchas interpretaciones sobre si la mujer siempre es la que domina o no es la que domina, y la mujer con su propio dominio del mundo doméstico y el hombre como algo accesorio en ese mundo doméstico. Eso ya, bueno, pues son interpretaciones. Luego hay una obra en la que aparece un hombre que es el pintor, que es una de las más famosas de Vermeer, que es la del arte de la pintura. Ahí aparece de espaldas el pintor pintando a Clio, a la musa de la historia, y ahí en eso que comentabas antes de la relación que nos miran o no nos miran con el espectador, está el juego de la cortina que se aparta. Había una costumbre a veces de cubrir los cuadros con cortinas para protegerlos, pero luego es un recurso muy barroco, en las hilanderas de Velázquez aparece también, y es como si se abriera al visitante que entra en el taller del pintor. Lo hemos hablado en otras ocasiones, pero también en este caso, lo que es el arte barroco diferente, aunque por supuesto con matices, en otras cosas muy parecido, de unos lugares a otros, ¿eran conocidos entre ellos mismos? Es decir, ¿conocían la obra que se hacía en otros países? Por ejemplo, ¿podían conocer la obra que se hacía en España y en España la que se hacía en Holanda? Cuando hay grabado por medio, sí, sin duda. Es decir, Rembrandt lo conocían en Sevilla. Cuando no hay grabados por medio es mucho más difícil, porque es la obra única. Una obra única destinada muchas veces pues eso, a un coleccionista, que luego lo que se puede es relatar. Se conocen, pero, es decir, sí se conocen siempre que hay grabados, y desde luego cada vez hay más pintores que quieren grabar su obra precisamente para que se dé a conocer. Ahí se conocen, y se conocen en Europa y se conocen en América y viajan por todo el mundo a través del grabado. Pero cuando no hay grabado,
La obra única solamente es cuando hay un coleccionista que se ha interesado especialmente por ello. A lo largo del programa ya se ha hablado de la relación entre los pintores y el cliente, pero simplemente un minuto más pues para saber estos clientes, sobre todo nos estamos refiriendo ahora mismo del barroco holandés y nos estamos refiriendo en concreto a Vermeer. Era una relación diferente, por supuesto, porque los clientes eran otros a los que también podía haber en sitios como Italia o España. Sí, son clientes distintos, porque ya lo hemos comentado, son esos clientes que no tienen los enormes palacios, aunque sean buenas casas y grandes casas, exigen un tamaño más reducido de la pintura y luego exigen un determinado tipo de temas, que son los que a ellos les gustan y les hace sentirse satisfechos y a gusto con su vida. Entonces son un tipo de clientes muy distintos de lo que puede ser el gran cardenal romano o el gran rey español. Son muy distintos en los temas que demandan y en cómo lo demandan. Entonces, sí hay una gran diferencia. Esta pintura de género es que es única en la pintura del barroco, aunque algunos de estos pintores se desplacen a Roma y haya relaciones con la pintura italiana y haya conocimiento de esa pintura de fuera, pero sí la clientela es distinta y es una clientela protestante. Es que la imagen también, claro, pues son esas iglesias también desnudas de imágenes religiosas, porque claro, está detrás el considerar que los santos es adorar ídolos, y entonces pues no hay ese tipo de imágenes religiosas, hay esos interiores desnudos de las iglesias. Es distinta la clientela y mira, es un buen caso en el que hace reflexionar sobre hasta qué punto un pintor trabaja en función de lo que le encargan. Si Vermeer hubiera trabajado en otro sitio, a lo mejor esto estaría lleno de Venus. Yo recuerdo hace un tiempo, relativamente poco tiempo, que hubo una exposición en Madrid de Vermeer y fue verdaderamente pues asombroso porque tuvo un éxito terrible. ¿Por qué fascina Vermeer? Pues yo creo que es porque nos habla de nosotros mismos. Es decir, yo creo que de alguna manera esas figuras reflexivas, esa intimidad, esa sensación a veces de soledad, pero de disfrutar también de las cosas cotidianas, de las cosas pequeñas, no de las grandilocuencias, de entradas triunfales, figuras mitológicas, paisajes heroicos, grandes fábulas, sino algo muy cotidiano y muy próximo, algo con lo que el ser humano se puede identificar muy fácilmente, con las relaciones a veces que se establecen entre los personajes. Y luego, evidentemente, está esa construcción del espacio a base muchas veces de verticales, horizontales, de vez en cuando mete algunas diagonales que son necesarias, pero es tan equilibrado, tan sereno. Es decir, de alguna manera son figuras serenas que transmiten también una cierta serenidad de alma, de ánimo. Yo creo que esa es una de las razones. A lo mejor también aquí estoy siendo muy subjetiva. No, yo creo que es la razón porque además llegan al público de hoy como si se hubieran pintado hoy. Como si nos pudieran todavía intrigar qué estará leyendo esa señora que lee esa carta, qué estará pensando la lechera mientras vierte esa leche maravillosa, esa mujer con el sombrero rojo, ¿quién será? Pero es que ha conseguido en la cara las sombras rojas que se proyecta el sombrero, esas pinceladas de luz. Es algo que conmueve, es algo muy, muy próximo, pero que conmueve sin grandilocuencias. Por eso que yo creo que sí que puede gustar mucho a cualquier espectador, a cualquier receptor, destinatario, como lo queramos llamar, de la obra en este momento. Muchísimas gracias, profesora Cámara. Gracias, Isabel.